Invito al doctor Sergio Rojas, abogado y máster en Derecho de Daños de la Universidad de Girona en España. Doctor Rojas, bienvenido. Lo escuchamos, le cedo la palabra. Muy bien, un saludo muy especial a todos, por supuesto a la ANDI, a su junta directiva, a su director ejecutivo, un agradecimiento muy especial por esta invitación para dirigirme a ustedes. Quisiera poder decirles que después de las malas noticias de los índices del DANE, yo les traería mejores, pero creo o me temo que definitivamente no. Me han solicitado que discuta con ustedes un tema que, además de ser bastante actual, ha generado cierto nivel de preocupación durante los últimos 5 años, no solo al interior de la ANDI, concretamente de esta Cámara, sino también al interior de otras agremiaciones, tanto en el ámbito del sector transporte como en el ámbito específico de otro tipo de industrias, por ejemplo, la industria aseguradora, la industria del transporte aeronáutico, la industria farmacéutica y en general cualquiera que esté expuesta a los denominados daños a la persona o a las lesiones permanentes, las lesiones temporales y la muerte. En concreto, en este espacio que me han permitido dirigirme a ustedes, trataré de exponer muy sucintamente cómo está hoy Colombia en un tema muy puntual, y es las demandas judiciales por accidentes de tránsito y concretamente las demandas judiciales que procuran una indemnización en los eventos en que la persona muere, queda lesionada permanentemente o queda lesionada temporalmente. Eso con el objeto de contarles la historia en 2 grandes capítulos. Un primer capítulo que está esencialmente destinado a exponer un poco cuáles son las estadísticas contemporáneas y qué está pasando hoy en día en la práctica judicial, qué están diciendo las cortes, qué están condenando, qué no están condenando. Para algunos con quienes tuve la oportunidad de discutirlo hace un par de años, algunas cosas serán repaso de información que ustedes ya conocen y otras cosas serán actualización de las últimas novedades que ha habido en la Corte Suprema de Justicia concretamente. Y un segundo capítulo que está orientado a contarles muy brevemente de una iniciativa que actualmente cursa en el Congreso de la República, un proyecto de ley que pretende conjurar o solucionar o mitigar al menos las problemáticas a las que me voy a referir acá, ¿correcto? Muy bien, arrancaré entonces con el primer capítulo. Creo que todos ustedes son conscientes del enorme riesgo que se corre cuando en el desarrollo de la actividad cotidiana que ustedes adelantan ocurre un accidente. El accidente o los accidentes en general no solo son materia de preocupación en sistemas como el colombiano, sino que en general los gremios de distintos países del mundo coinciden en que la posibilidad de un accidente implica una exposición patrimonial a un riesgo que muy pocas veces está considerado realmente tanto en los estados financieros de una compañía como en su esquema de aseguramiento. Simplemente para que ustedes lo vean, por ejemplo, en algunas cifras, un accidente de un bus de transporte terrestre en el Reino Unido genera una exposición aproximada, si ustedes consideran un bus que transporte 25 a 30 personas, genera una exposición aproximada en el Reino Unido cercana a las 100.000 libras, es decir, estamos hablando de algo que en una conversión escueta son 400 millones de pesos, ¿correcto? Si ustedes llevan el mismo tema a España, van a encontrar que un accidente similar bajo el sistema o el régimen español, el caso genera una exposición patrimonial a una condena de un juez que, si lo traducimos a pesos, puede estar por el orden de los 1.000 o 1.300 millones de pesos, ¿correcto? Luego ahí ustedes ven un salto importante. Si lo llevan a Alemania, la estadística indica más o menos que por un accidente similar estamos hablando de 920 a 950 millones de pesos. Si lo llevan a Italia, están cercanos a una indemnización de 2.000 o más millones de pesos, ¿correcto? En casos de accidentes más o menos de 25 personas. Pero fíjense lo interesante, si usted no se accidenta en España, en el Reino Unido,
en Alemania o en Italia, sino que se accidenta en Colombia, la exposición exactamente en un caso análogo puede estar por el orden de los 10.000 millones de pesos, ¿correcto? Es decir, un accidente que tenga unas condiciones análogas a las que les estoy mencionando en países que uno considera desarrollados, tiene una incidencia muchísimo menor. En el peor de los casos, que es el italiano, que son aproximadamente 2.000 millones de pesos, el caso colombiano lo quintuplica, llega a 10.000 millones de pesos si a usted le toca una jurisdicción centrada, es decir, una jurisdicción tipo Bogotá, Medellín. Si le toca por el contrario un juez de alguna periferia del país, probablemente su exposición se incremente exponencialmente. Esto es un verdadero drama, y más que un verdadero drama, un verdadero obstáculo para el desarrollo eficiente de cualquier operación, no solo de transporte terrestre, sino en general de cualquier negocio en el derecho o en el sistema colombiano. Pero el problema no cesa allí, porque si uno pudiera, como le dicen en algunas ocasiones a algunos clientes de ciertos sectores, como por ejemplo las aerolíneas, en donde uno les dice, mire, usted puede estar sujeto a una indemnización alta, pero usted va a saber, porque existen unos convenios internacionales y una legislación nacional, que su máxima exposición es este valor, pues probablemente ustedes adoptarían las medidas para mitigar ese riesgo. Esquemas de aseguramiento, provisiones contables eventualmente, mutualidad, como hacen los ingleses, entonces entre todos hacen un fondo para ayudarse conjuntamente en el caso de que alguno tenga un accidente, pero sabiendo la cuantía, ustedes tendrían cómo reaccionar, así sean 10.000 millones de pesos. Pero es que el segundo problema que tenemos en Colombia no es solo que estamos 5 veces por encima del primer país que paga más en Europa, que es el italiano, sino que adicionalmente estamos en un completo caos conceptual en relación con la forma como se pagan los daños. En otras palabras, ustedes no pueden saber, y nosotros los abogados tampoco lo podemos hacer, no pueden saber a ciencia cierta, en el caso de un accidente, cuánto van a tener que pagar, porque según el lugar donde sea el accidente, la cantidad de familiares que tenga la víctima, lo que le pase a la víctima, el ingreso que reciba la víctima, las cuantías pueden tener oscilaciones entre el 100, 150, incluso al 300%. Y esto lo mostró un análisis que se hizo en el año 2015, en donde dijimos, bueno, vamos a mirar qué está pasando en la práctica, cómo se están fallando los casos de muerte, lesión permanente y lesión temporal en el país, y encontramos que en un espacio comprendido entre 2004 y 2015, si íbamos a los jueces de menor jerarquía, llámese jueces civiles de circuito y tribunales superiores de distrito judicial, ahí me faltan los jueces municipales para los que sean abogados, pero esos no los analizamos porque ya con las conclusiones de los jueces de circuito y los tribunales fue suficiente. Quisimos ver en esos 524 fallos, que fueron los fallos que resultaron, cómo se estaban pagando los daños a la persona. Y esto fue lo que encontramos. Esto es un repaso para los que estuvieron hace algunos años acá. Lo primero que encontramos es que no se paga lo que la Corte Suprema de Justicia dice que se pague. Pero ojo, no se paga no porque quiten perjuicios. Me explico, no es porque la Corte diga, oiga, hay que pagar daño moral y de repente un juez diga, no, yo no lo pago, sino porque adicionan perjuicios que a la luz de la Corte no deberían pagarse. Ustedes lo ven en el diagrama que está allí en la gráfica. De los 524 fallos analizados, solo los que están arriba de la columna que se denomina adecuada vertebración pagan lo que la Corte Suprema de Justicia dice que paguen, que para ponerlo en términos sintéticos son 5 partidas: daño emergente, que son gastos; lucro cesante, que es ingreso frustrado, por ejemplo la persona dejó de ganar su salario; daño moral, que es tristeza, sufrimiento; daño a la vida de relación, que es no poder disfrutar de los placeres de la vida; y un fallo que les contaré ahora, que es muy novedoso, que implica o incorpora además una cosa que se denomina daño constitucional, ¿correcto? Esos 5 son los que la Corte dice que paguen. Nada más, dice la Corte, son estos 5. Pero miren lo que hacen los jueces de instancia. Hay jueces que ordenan el pago de una cuantía por daño sexual, que es un daño que la Corte nunca ha reconocido, y no obstante ello, los jueces ordenan su pago. Hay jueces que ordenan el pago de una partida que denominan daño estético, a pesar de que la Corte nunca ha dicho en Colombia que el daño estético debe pagarse. Y hay otros que ordenan el pago de una partida que denominan perjuicio de agrado, nuevamente a pesar de que la Corte nunca ha ordenado su pago. Es decir, depende del juez en el que usted caiga, puede resultar pagando rubros que ni la Corte Suprema de Justicia colombiana ha ordenado pagar. Observen esto. En el año 2015, en agosto, perdón, del año 2014, no 2015, la Corte Suprema de Justicia profirió un fallo en el que dijo, bueno, a todo este esquema de daños voy a adicionarle un perjuicio adicional. Y dijo, además de reclamar la tristeza o el sufrimiento, daño moral,
que entre otras les hago una nota, el daño moral en Colombia, a diferencia de lo que pasa en casi todos los países del mundo, no tiene un límite sobre quién lo puede reclamar. Entonces usted en un proceso se puede encontrar con los hijos, los papás, los abuelos, el mejor amigo, los hermanos, la nana, los vecinos de la cuadra. En un caso me tocó incluso el proveedor que le entregaba mercancía a la víctima directa, porque el hecho de que muriera la víctima directa a este proveedor le generó un enorme sufrimiento y reclamaba una compensación. No hay un límite en el daño moral. Hay daño a la vida de relación, pero además la Corte se inventó uno más, que denominó daño a los intereses personalísimos de especial relevancia constitucional. Eso es lo que yo llamo daño constitucional. Y lo que la Corte dijo en este fallo de 2014 es, mire, además de que ya hay estos perjuicios, el solo hecho de que a usted le violen un derecho fundamental, así no genere ninguna repercusión, ninguna. El solo hecho de que le violan un derecho fundamental, así eso no le genere ningún gasto, ni ningún ingreso frustrado, eso le da derecho a usted a recibir un pago. Entonces, le pedimos a De Justicia, que es una organización bien reconocida para hacer este tipo de análisis, que nos explicara cómo eso había impactado en las demandas que se interponen hoy en día en casos de muerte, lesión permanente y lesión temporal. ¿Por qué? Porque lo lógico es que si además de todo lo que el pago o todo lo que la muerte, la lesión permanente o la lesión temporal genera, las víctimas pueden reclamar una especie de daño automático por el solo hecho de que se viole un derecho fundamental, pues lo que intuíamos es que por supuesto las cuantías de las demandas se iban a incrementar, porque suponga usted, si usted la deja sin una pierna, pues además de daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño a la vida de relación, pues ¿qué van a reclamar? Daño a la salud, porque van a decir, me violó el derecho fundamental a la salud, entonces págueme una partida adicional. Le dijimos a De Justicia, analícenos si eso está pasando. ¿Saben cuál fue la conclusión de De Justicia? Que se han incrementado en tal nivel las cuantías de las demandas como resultado de ese fallo de la Corte Suprema de Justicia, que De Justicia, que ha analizado los fallos siempre, toda la vida, era incapaz de determinar el nivel de incremento de las cuantías de las demandas. Ha sido tal el aumento que este nuevo precedente de la Corte ha generado que esta organización no pudo indicar hoy en día en realidad cuánto se está demandando por ese concepto. Miren esta otra cosa que encontramos, lucro cesante. Hoy en día, no sé si ustedes tengan la estadística, pero si en el accidente muere una persona de aproximadamente 30 años, que devengue un salario fijo de aproximadamente 2.500.000 pesos, la indemnización por lucro cesante, considerando que tenga dos dependientes económicos, probablemente sea cercana a los 800 millones de pesos. 800 millones de pesos. Pero curiosamente sucede que esa cuantificación, que en principio está claramente definida en los jueces, ¿sí?, no se cuantifica bien en los jueces de instancia. Fíjense lo que sucede. Analizando los 524 fallos que les mencioné, de esos 524 fallos, solo 19 tasan bien el lucro cesante, 81 lo tasan mal, y de ese 81% aproximadamente 79% lo tasa mal para arriba, no para abajo. Es decir, da más lucro cesante del que correspondería si uno tasara bien. De ese 81%, 7 se equivocan en todo. Es decir, al momento de terminar el periodo y el ingreso. Lucro cesante resulta de tomar el ingreso que se frustró por el tiempo. Se ganaba 3 millones y se lo iba a ganar durante tantos meses más. Eso se hace un cálculo con una fórmula de matemática financiera y eso da el lucro cesante. Pues bien, 7 se equivocan en el ingreso y en el periodo. Y 21 se equivocan en el periodo y 53 se equivocan en el ingreso. Es decir, hay una tasa de error altísima. Fíjense ustedes ahora en este esquema. Daño moral. Este es un esquema que ya algunos conocían. Miramos cómo se estaban pagando las condenas por daño moral en el país. En teoría, el daño moral se paga con base en unos criterios que fija la Corte Suprema de Justicia, que a través del precedente va diciendo cuánto se paga según cuál sea el caso. Por ponerles un ejemplo, en eventos de muerte, ¿sí?, en teoría, cada reclamante solo puede ir por 60 millones de pesos en caso de que sea un pariente muy cercano. Típico ejemplo, si muere un hijo, papá reclama 60, mamá reclama 60. Si muere un padre y tenía 2 hijos, el hijo 1 reclama 60 y el hijo 2 reclama 60. Y en teoría eso debería respetarse en todo el país. Pero miren lo que pasa. Si ustedes observan y escogemos 3 jurisdicciones relevantes, sucede, por ejemplo, que la mutilación de miembros inferiores, a pesar de ser exactamente la misma situación, no importa si pasa en Santa Marta, Bogotá o Yopal, se paga mucho más
en Yopal que en Bogotá o Santa Marta. Si usted tiene estado vegetativo, el estado vegetativo, si usted le sucede un accidente, lo demandan frente a un juez de Yopal, le va a tocar pagar mucho más que si lo demandaran frente a un juez de Bogotá, a pesar de ser exactamente la misma situación, ¿sí? La pérdida de la función sexual en Yopal vale mucho más que lo que vale en Bogotá o en Santa Marta. Es decir, tenemos cuantías distorsivas a pesar de estar hablando exactamente de la misma hipótesis. Lo mismo pasa con el daño a la vida de relación, que es este que se deriva de la imposibilidad de disfrutar los placeres de la vida. La imposibilidad de disfrutar los placeres de la vida como consecuencia de la muerte de un hijo o de la muerte de un padre es muchísimo más costosa en Yopal que en Bogotá o en Santa Marta. La mutilación de miembro inferior o la cuadriplegia, ahí tal vez hay un error, es muchísimo más costosa en Yopal que en Bogotá y en Santa Marta. Lo que quiere decir que para cualquier empresa del transporte, a diferencia de lo que sucede en sistemas como el español, es casi que imposible provisionar una cuantía por perjuicios, porque no va a saber a ciencia cierta cuánto cuesta hasta tanto no sepa cuál es el juez competente. Eso no puede pasar en un país centralizado, es completamente ridículo que suceda en un país centralizado. Y a esto se suman una serie de problemas más contemporáneos. Esto llamémoslo las últimas novedades de la Corte Suprema de Justicia, que han terminado de hacer de este esquema un verdadero desastre para cualquier actividad económica organizada. Primero, la teoría de la guarda compartida. Creo que ustedes, por supuesto, lo conocen mejor que yo, pero hoy en día es muy inusual, o al menos no es la práctica total o la única práctica, el que las empresas de transporte sean propietarias de la totalidad de su flota. Normalmente abren esquemas de vinculación con terceros, aliados, asociados, que son dueños de un determinado vehículo y simplemente lo que hacen es unirse a la empresa con su vehículo y prestar un servicio o firmar un contrato laboral con la compañía y prestar el servicio de transporte a través de la compañía. Eso es una práctica relativamente usual. Bueno, durante mucho tiempo y en la mayoría de países civilizados se decía, si ese es el esquema, es decir, si no es la flota de la propia compañía, sino que hay esquemas de tercerización, a pesar de que frente al consumidor estén las marcas de la compañía, etcétera, lo cierto es que frente a un accidente es necesario ver cuál es la causa del accidente. Porque si la causa del accidente nada tiene que ver con la compañía, sino que es completamente imputable a quien conducía el vehículo o al dueño del vehículo, pues no tiene razón de ser que usted traiga a la compañía. ¿Me explico en el punto? Porque si la compañía no tiene ningún problema, es decir, si la compañía no hizo nada malo, para decirlo en términos concretos, pues en realidad el guardián que tiene que responder es el conductor o el dueño del vehículo si no es la compañía, ¿correcto? Y eso era, digamos, una postura relativamente unánime. No obstante, la Corte Suprema de Justicia se inventó una teoría que echó al traste esta tesis, que es la teoría de la guarda compartida. La Corte dijo, oiga, sí, es verdad que en los sistemas comparados, y esto justamente por un accidente en el desarrollo de una actividad peligrosa, dijo la Corte, es verdad que en los sistemas comparados eso es así, pero en el caso colombiano eso no puede ser así, porque resulta que si una compañía vincula a un conductor o a un propietario de vehículo, así la compañía no sea la dueña del vehículo, vamos a considerar que es guardián. Va a tener una posición de guarda compartida, ¿con quién? Con el dueño del vehículo y el conductor. ¿Por qué? Le pregunta la Corte litigante con muy buen tino, le dice, ¿y por qué eso así? Y le dice, porque tenemos que tener un suficiente número de patrimonios que garanticen los derechos de las víctimas. Como ustedes entenderán, en el evento de un accidente en donde hay una exposición patrimonial, supongan ustedes, de 30 reclamantes, luego estamos hablando de una reclamación probablemente de 3.000 o 4.000 millones de pesos, pues los reclamantes por supuesto que no van a demandar al conductor, no van a demandar al dueño del vehículo. ¿A quién van a demandar? A la compañía. Y la compañía, bajo la teoría de la guarda compartida, tendrá que responder. Teoría que además es pacífica en la jurisprudencia. Primera perla adicional a las estadísticas. Segunda perla, el caso Codensa. El caso Codensa es una sentencia muy reciente, sentencia del 12 de enero de 2018, Corte Suprema de Justicia. El caso es muy sencillo, un señor en un barrio de Invasión de Bogotá decide colocar un marco metálico en su vivienda de 3 pisos. Se va al tercer piso a colocar el marco metálico, ¿correcto? Y resulta que, pues como era una vivienda de invasión, Codensa pues tenía las redes eléctricas, por supuesto sin prever que esa vivienda iba a estar allí ubicada.
Entonces la red pasaba exactamente por el tercer piso. Este señor va a poner el marco hace contacto con el cable y se electrocuta y muere. Por supuesto, para los abogados de acá, caso de tercer semestre de universidad, culpa de la víctima. Eso es una culpa de la víctima. ¿Por qué? Pues porque puso una vivienda en una zona de invasión. Y si puso la vivienda en la zona de invasión, en principio no habría razón para que Codensa supiera que ahí debía haber una vivienda. Luego, por más de que la actividad eléctrica es peligrosa, como por ejemplo es la de transporte, nadie tendría por qué pagar. Y nadie tendría por qué pagar simplemente porque fue el hecho de la víctima y no el de la compañía el que generó el daño. Y todos esperábamos esa sentencia. Sale la sentencia del 12 de enero de 2018 y la Corte dice, oiga, es verdad, yo toda la vida habría analizado este caso como si fuera culpa de la víctima. Pero resulta que los modernos criterios de responsabilidad, sobre todo cuando se trata de actividades riesgosas o peligrosas, como la que ustedes, los transportadores, desarrollan, la típica actividad peligrosa por definición, no la puedo seguir analizando como la analizaba antes. Y no la puedo seguir analizando como la analizaba antes porque existe una especie de deber de protección en cabeza del guardián de la actividad peligrosa, con la teoría de la guarda compartida, ustedes, frente a los hechos ocurridos. Por esa razón, a pesar de que este era un barrio de invasión, Codensa debió haber pensado que había un barrio de invasión y debió haber evitado el hecho. Como Codensa no lo evitó, Codensa es condenada. Y lo más chistoso de todo es que dijimos, bueno, esto no tiene sentido, pero de repente la condena a pagar una porción, porque pues algo de incidencia causal tuvo la víctima. No, Codensa es condenada a pagar el 100% de la indemnización. Casos entonces que empiezan a generar una enorme duda. ¿Qué pasa si para el transportador no era posible evitar el daño? ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una invasión de carril y por parte de otro vehículo y el transportador no podía evitarlo? Típica causa extraña que exoneraría de responsabilidad. Con el caso Codensa entonces ya no exonera porque hay un deber de protección de las víctimas. ¿Qué pasa si ustedes advierten a los pasajeros que deben usar el cinturón de seguridad y el pasajero no usa el cinturón de seguridad y se sale y muere? Con el caso Codensa, ¿se pueden exonerar o les va a tocar pagar? Una enorme inquietud, sumamente preocupante el caso Codensa. Vamos a saltar el de los seguros, lo voy a mencionar de último. Otro tema que cada vez es más dramático es el de los peritos, ¿sí? Lidiar con los peritos cada vez es una problemática mayor, ¿correcto? Y hoy en día lo que muestra la práctica judicial es que con el sistema de peritos de parte, en donde, fíjese usted, eso parecía ser una maravilla. ¿Cómo funcionaba antes? Usted iba a un proceso y decía, oiga, yo necesito un dictamen pericial. Y entonces el juez tenía una lista de peritos y decía, listo, perfecto, de la lista yo asigno a fulanito. Y fulanito iba al proceso y rendía su dictamen, ¿correcto? Eso era un desastre, porque en principio uno no sabía qué iba a decir fulanito, ¿estamos? Entonces se trajo el sistema de perito de parte que opera en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en distintas partes del mundo, y se dijo, con el sistema de perito de parte esta situación se va a poder resolver, porque uno, junto con el perito, va a trabajar en el dictamen. Por supuesto, el perito no tiene por qué decir mentiras, ni mucho menos, pero podrá darle la información necesaria para que el perito se forme una buena conclusión. Y además de eso, tiene la enorme ventaja de que usted puede contratar peritos suficientemente versados en un tema como para que den reportes que sean suficientemente adecuados para ese tema. Pero ¿qué sucedió? La norma dijo además, pero además tenga en cuenta que la contraparte también puede contratar un perito que puede solicitarle a usted su cooperación. ¿Esto a qué llevado en la práctica? A que las contrapartes, sobre todo las víctimas, señalan y designan peritos. Los peritos dicen que, so pretexto de ese deber de colaboración, empiezan a solicitarle a la compañía información. Y le pueden solicitar cualquier clase de información. Entonces los peritos se han convertido hoy en día en una fuente adicional de auditoría de la compañía. ¿Qué pasa a la hora de la verdad? Que el perito no termina usando esa información para nada distinto que para entregársela al demandante, quien a su turno usa eso como una herramienta de chantaje frente a la compañía porque le dice, oiga, mire, a pesar de que esto no tiene nada que ver con el proceso, acabo de notar que usted en sus estados financieros no tiene registrado esto. Voy a ir a la superintendencia a saber qué opina la superintendencia. O si quiere negociamos el pleito y yo me quedo callado. Eso es un drama, ¿sí? ¿Y quién se atreve a denunciar a esa víctima para que después se arme un escándalo mediático? Problema de los peritos.
Seguimos sin regular el tema de los gastos de adaptación de vivienda, gastos de adaptación de vehículo. Esto normalmente se piensa que es bueno, porque ustedes dirán, bueno, pues no nos condenan por gastos de adaptación de vivienda o gastos de adaptación de vehículo. El problema es que no demora en aparecer un precedente que condene a ese tipo de gastos sin ningún límite. Y eso sí generaría una serie de inconvenientes muy serios, porque imagínense ustedes una condena por adaptación de vivienda, adaptación de vehículo, sin poner, como hacen la mayoría de países civilizados, un tope numérico. ¿Qué pasa si la víctima entonces tiene 3 viviendas? ¿Ustedes no se han puesto a pensar qué pasa si a un juez se le ocurre dar un gasto de esos? Va probablemente a decir, tiene que adaptarle las 3 viviendas, ¿correcto? Entonces ahí tenemos un tema de mora. Y todo esto cae en el sistema de aseguramiento. En principio, lo que mejor debería protegerlos a ustedes, es el sistema de aseguramiento. Porque teóricamente, si ustedes cuentan con pólizas suficientes para cubrir este tipo de eventos, pues el asunto no debería ser un tema materia de preocupación de ustedes, sino de la compañía de seguros. ¿Qué es lo que pasa? Que en la medida en que no haya claridad en un sistema, suceden 2 efectos inmediatos. Primer efecto, las pólizas automáticamente se encarecen. Las primas de las pólizas de RC en Colombia son primas que, si ustedes las comparan con los sistemas que tienen regulaciones sobre temas de daños, son bastante más altas, ¿correcto? Es decir, porque es apenas lógico, como el asegurador no sabe a qué está expuesto, justamente por todas estas oscilaciones, la única forma de compensar esa incertidumbre pues es incrementando el precio del seguro, que es la prima. Por eso se pagan primas elevadas. Pero además de pagarse primas elevadas, sucede que se incluyen exclusiones a las coberturas que cada vez son más difíciles de manejar. Si las compañías, que ya tienen suficientes gastos fijos, como lo acaba de mostrar el tema del DANE, no contratan un adecuado acompañamiento jurídico para determinar si su aseguramiento es o no suficiente, es muy probable que a la hora de tener que utilizar sus pólizas, las pólizas carezcan de utilidad. Porque, por ejemplo, tiene una exclusión que justamente saca esos bienes. Supongan ustedes que tengo una exclusión de lucro cesante. No sé cuántos de ustedes acá han visto sus pólizas de seguro para saber que no tiene una exclusión de lucro cesante. Porque si resulta que la póliza que ustedes emplean tiene una exclusión de lucro cesante, bueno, es una maravilla, pero no sirve para nada, porque el rubro que más cuesta es el lucro cesante. ¿Qué pasa si la póliza tiene una exclusión de perjuicios extrapatrimoniales? Bueno, no le cubre el daño moral. ¿Han visto la exclusión de perjuicios extrapatrimoniales? ¿Han visto si la suma asegurada es suficiente? Y uno diría, bueno, sí, claro que he visto, yo sé cuánto es mi suma asegurada. La pregunta es, ¿han hecho un ejercicio de saber a cuánto están expuestos para saber si la suma asegurada es suficiente? Porque uno no sabe si la suma es suficiente a menos que sepa cuánto puede llegar a tocar pagarle según las condiciones de transporte, las zonas donde transporte, el tipo de personas que transporte, etc. Esos son ejercicios que no se hacen. ¿Han visto si su cobertura es claims made? Porque si resulta que hay por allá un renglón chiquitico que dice, esta póliza es claims made, la cobertura tiene una forma de operar completamente distinta a las coberturas normales. Todas estas prevenciones del sector asegurador no son sino producto del hecho de que no hay una regulación clara sobre los daños, de que la jurisprudencia puede cambiar eventualmente los criterios de indemnización como bien tenga, y de que según el lugar en donde ocurra el accidente ustedes puedan quedar expuestos a pagar mayores o menores cuantías. Por esa razón, en la actualidad está radicado en el Congreso de la República el proyecto de ley 120/2017 Senado. ¿Correcto? Este es un proyecto de ley que se redactó en la academia y que pretende regular este tipo de situaciones. Concretamente, pretende regular los daños a la persona. Para decirlo en términos más sencillos, las indemnizaciones derivadas de muerte, lesión permanente y lesión temporal. Con el objeto de ser respetuoso con el tiempo, les voy a contar muy sintéticamente algunos rasgos fundamentales, o tal vez 2 o 3 rasgos fundamentales de esa iniciativa. Lo primero es que el norte o el objetivo de la iniciativa es fijar unas reglas absolutamente claras para pagar las indemnizaciones. En otras palabras, el proyecto, que tiene aproximadamente 103 artículos, lo que busca es ofrecer un instrumento para que víctimas, agentes dañadores y aseguradores estén o tengan plena claridad ex ante, es decir, antes de que ocurran los eventos, de cuánto va a tocar pagar, ¿correcto? Para eso traen, por ejemplo, instrumentos muy modernos como las baremizaciones, es decir, tablas que dicen, según las características de la víctima, a cuánto se tiene derecho. Sin más, se le quita a los jueces de las manos la posibilidad de tener mayores o menores cuantías según el juez en el que caiga, ¿correcto?
Ese es el primer tema que se regula. El segundo tema es que se definen de una vez cuáles son los perjuicios. La norma dice, mire, los perjuicios que se van a pagar, y lo siento, ustedes jueces no pueden inventarse nada nuevo, son estos. Y trae una lista de 5 perjuicios, que son los que se pagan siguiendo el sistema comparado, ¿correcto? No se pueden así conferir más perjuicios. Entonces se le dice al juez, estos son los perjuicios y esta es la cuantía. Se sabe desde antes cuánto se tiene que pagar. 3. Se dice, casos difíciles de una vez se regulan. Por ejemplo, gastos de adaptación de vivienda. Se ponen unos topes, se señala que solo se adapta una vivienda, no más viviendas. Se señala que si la vivienda, si la persona queda cuadripléjica y la vivienda era arrendada, no tiene usted que pagar una nueva vivienda, porque entonces tendría que pagarle una casa, sino que simplemente le paga el valor de la adaptación y la víctima verá qué hace con ese valor, si paga la adaptación, si hace otra cosa, ¿correcto? 4 o quinto, se me olvidó, se regulan con total claridad los criterios de reparación del lucro cesante y se resuelven inquietudes que siempre se han tenido. Por ejemplo, si la víctima directa muere y se ganaba 100 y de esos 100 destinaba 80 para ella y 20 para su hijo, lo que la jurisprudencia dice es que solo se pueden reclamar los 20 del hijo, los 100 que ella destinaba para sí no se pueden reclamar, pero eso no lo aplican los jueces de instancia. Entonces el proyecto, por ejemplo, dice, oiga, la plata que la víctima destinaba para sí, si la víctima se murió, eso se pierde, eso no se puede reclamar, ¿correcto? Y se fijan así reglas claras en esos aspectos que son discutidos por la jurisprudencia. Además de eso, y para concluir, se señalan también parámetros que son absolutamente claros en torno a situaciones que para la jurisprudencia han sido difíciles de manejar. Por ejemplo, sucedió en 2012 un caso que se conoce como el caso del niño de Envigado. Aquí lo que pasó fue que un niño se subió a una atracción mecánica, la atracción de estas que da vueltas, el niño se salió y se golpeó contra el pavimento. El golpe contra el pavimento le generó paraplegia, ¿correcto? Y el proceso entonces arranca demandando al parque de diversiones y a la aseguradora por paraplegia. Pero en el desarrollo del proceso la lesión empieza a subir por la columna, de modo tal que al momento en que se llega al alegato de conclusión el niño tiene cuadriplegia, ¿correcto? Por el accidente. Y la Corte aborda el problema de, bueno, ¿qué hacemos con las lesiones evolutivas? Y hace una buena tarea. Digamos algo en que todos consideramos que no es injusto, como por ejemplo considerar el hecho de que a pesar de que era parapléjico al momento de que se presentó la demanda, pues por supuesto el hecho de que ahora sea cuadripléjico permite reclamar daños de cuadriplegia. Así el demandante no lo haya pedido porque el demandante no tenía cómo saber que se iba a volver cuadripléjico. Pero trae otras cosas que francamente ameritan alguna regulación o alguna anotación. Por ejemplo, ordena para pagar la indemnización, dice, mire, como aquí va a ser una indemnización alta, bien alta, entonces yo no puedo permitir que se le pague la indemnización completa a los padres, porque se la gastan. Entonces constituye una fiducia, dice. Constituye una fiducia que los padres le paguen, el agente dañador le pague a los padres, ¿correcto? Los padres tienen que llevar ese dinero a la fiducia y la fiducia le paga cuotas periódicas al niño. Un mecanismo de administración interesante porque así los padres no se gastan toda la plata. Los rendimientos de la fiducia son del niño. ¿Estamos? Y adivinen, los gastos son del agente dañador. Eso quiere decir que el agente dañador no solo tuvo que pagar el valor de la indemnización, tuvo que pagar la comisión fiduciaria. Eso lo regula el proyecto. Y dice, oiga, ojo con la comisión, si esto es en provecho de la víctima, la comisión la paga la víctima. ¿No es que la víctima se va a ganar los rendimientos? Entonces, este tipo de cosas son las que regulan el proyecto. La invitación para concluir el proyecto está a disposición por internet. Simplemente ustedes, ubicándolo como proyecto de ley 120-2017 Senado, pues pueden acceder sin ningún problema al texto. Bienvenidos los comentarios, cosas que les preocupen, cosas que hayamos omitido, porque puede suceder que se omitan cosas. Y por supuesto, quedamos muy atentos a todas sus observaciones. Muchas gracias nuevamente por la invitación.